Bueno, pues yo voy a hablaros básicamente de dos cosas. Una es simplemente completar el recorrido, la génesis de este máster, para que entendáis por qué es un máster tan peculiar. Y la segunda es está más orientada a explicar por qué estamos todos aquí, vosotros y nosotros, hablando de lógica en un grado de filosofía. Es la pregunta de siempre y que en cierto modo hay que tener valentía para afrontarla entre todos. Pero me centraré en lo primero. Es verdad que hace aproximadamente 10 años estábamos en Tenerife porque, hombre, a ver, los lógicos no viajamos tanto como los médicos, pero también viajamos algo en el fondo, y más cuando nuestras comunidades están muy distribuidas geográficamente. Y creo que Mara empezó a agitar, como hace ella, ¿no? Empezó a agitar en uno de los últimos días del Congreso a la gente diciendo: ¿qué os parece si al final de la charla, creo que era una conferencia, ¿verdad? No era una reunión plenaria ni nada de eso, una charla de no sé quién, que es la última de la tarde, os quedáis los que estéis interesados en hablar de la posibilidad de montar un máster de lógica y filosofía de la ciencia a nivel nacional? Esto, dicho en aquel entonces, no estaba nada mal, porque no existían másteres ni posgrados, también se llama así, interuniversitarios. O sea, esto de un proyecto en el que colaboraran al menos 2 universidades era completamente descabellado. Sin embargo, se quedó muchísima gente y de una forma extraordinariamente sencilla y sin problemas se formó un grupo de lo que ahora se llamaría Steering Group, ¿no? en inglés. Se creó un grupo dedicado a promover un primer proyecto y hace de esto aproximadamente 10 años. Más, porque ahora va a cumplir 10. Eso, ahora va a cumplir 10. Quiero decir que a veces sabemos hacer las cosas bien, sobre todo cuando estamos muy presionados, ¿no? Como decía Churchill, supongo que después de haber probado todas las soluciones catastróficas encontramos la que es la buena, ¿no? Y la buena simplemente ha supuesto en este caso la supervivencia de la formación especializada y avanzada en lógica y filosofía de la ciencia en España con una cierta perspectiva. Lo digo porque uno de los múltiples, constantes, incesantes cambios legislativos a los que se nos sometió hizo en la práctica inviables los estudios de tercer ciclo, los másteres o posgrados, en temas tan especializados como que no es tan especializado, pero numéricamente no tiene una masa crítica universidad por universidad, lo hacía inviable. Entonces era muy sencillo, nos asociábamos o moríamos. Lo que quiero decir es que nos resultó extraordinariamente fácil asociarnos y aquí vais a disfrutar, si el día de mañana optáis por estudios de estas características, vais a disfrutar de un ambiente entre el profesorado que no es muy común. Y eso también hay que decirlo. Es decir, nos alegramos todos de encontrarnos, nos damos abrazos por los pasillos, ¿verdad, Ángel? Antes, cuando nos hemos visto en el colegio mayor y luego nos iremos a tomar algo y ya sabemos dónde, además. Entonces, esto es algo de lo que creéis que no, pero los estudiantes os beneficiáis mucho, porque entráis en una dinámica en la cual veis a vuestros profesores trabajando en equipo, trabajando conjuntamente, introduciéndose en la investigación, que en el fondo es lo que cuenta. Ya habéis visto antes, lo ha expuesto Andrei, que hay realmente profesorado de todas las universidades. Y eso también se nota en que hay estudiantes de todas las universidades. Y una de las cosas interesantes de los estudios de posgrado es que conocéis a gente de otros territorios y no sufréis el síndrome de Estocolmo, que en algunas universidades grandes en España se sufre. Y es que el estudiante piensa que solamente puede hacer carrera académica o investigadora dentro de la universidad en la que se formó. Esto es muy pernicioso y simplemente marca el enanismo de las comunidades científicas. Una comunidad científica es poderosa, es potente, está bien engrasada cuando un estudiante de últimos cursos ya conoce en esos últimos cursos, o incluso ya en máster, conoce a otros estudiantes y a otros profesorados del resto de las universidades, por lo menos de su territorio, y si es posible de otros. Esto es lo que hace, por ejemplo, que el sistema anglosajón sea potente, que un estudiante pueda optar con reales posibilidades a un puesto de investigación, a un puesto docente en una universidad que desde luego no es la suya. Este máster facilita esas cosas y va en esa dirección.
y sobre todo ha tenido, ahora menos por cuestiones de estas leyes que nos caen, ¿no?, de vez en cuando encima. Este máster tenía, aquí hay ejemplos sentados en esta sala, un gran impacto en Iberoamérica. Y conocíais estudiantes procedentes de países iberoamericanos y os podíais poner inmediatamente en conexión con ese ámbito, que es, reconozcámoslo o no, nuestro ámbito natural de expansión científica y cultural en las próximas décadas. Entonces, eso era para nosotros una riqueza y ha supuesto una riqueza hasta la fecha. Bueno, y ahora quiero animaros a que le deis una oportunidad a la lógica, ¿no? Si supiera cantar bien, lo diría, dadle una oportunidad a la paz, no, dadle una oportunidad a la lógica. ¿Por qué estáis estudiando lógica? Si yo os pregunto aquello de, bueno, ¿qué esperáis hacer con la lógica? Seguramente responderéis como un mantra, ¿no? Pues cuando esté leyendo la crítica de la razón pura o la fenomenología del espíritu, con un poco de suerte, sabré aplicar las habilidades argumentativas que me han enseñado en lógica de primer orden, ¿verdad? En primero. Pues no lo esperéis, no funciona así. Esa no es la razón. Es verdad que la lógica, José Miguel lo desarrolló, tiene un componente instrumental con respecto a la evaluación de la argumentación, pero no exactamente con respecto a la argumentación filosófica. Por tanto, la decepción previsible no lo consideréis como tal, simplemente estáis utilizando una cucharilla de café para hacer un agujero en la pared, no es lo más correcto. Se puede hacer, pero desde luego no es lo más correcto. Básicamente, la lógica, tal como os la presentamos mayoritariamente en las asignaturas, las materias que forman el bloque de lógica, del que hablaré un pelín más tarde, es una disciplina que os va a permitir entender el siglo XX. Es muy difícil entender la filosofía del siglo XX toda, sin entender cuál es el papel que desempeña la lógica. Y es por una razón muy sencilla. Vosotros, que sois filósofos, sois hombres de ideas, mujeres de ideas, y seguramente que tenéis teorías, ¿verdad? O sea, no se llega a estudiar filosofía si uno en algún momento de su adolescencia dice, yo, mamá, papá, tengo una teoría. O os miran vuestros compañeros en el parque o cuando estéis de juerga, pues se me ha ocurrido una teoría. Eso te condena a estudiar filosofía, sin duda. Creo que todos tendréis esa experiencia y todos sois poseedores de teorías. Ahora, si yo os pregunto qué es una teoría, no sé si me sabréis decir qué es una teoría. Si queréis, luego, cuando me toque a mí la charla, jugamos a griegos. Esto no lo hago yo en clase, no aquí, ¿no? Jugar a griegos simplemente es explotar esa idea hasta el final, hasta que me digáis que para vosotros una teoría es exactamente la mejor de la expresión de una teoría, es lo que nosotros entendemos por una teoría formalizada. Es decir, sois muy griegos en el fondo. Entonces, el siglo XX simplemente se inicia con una obsesión por describir, sistematizar, someter a un canon muy estricto, muy preciso, una noción que siempre ha estado en el pensamiento occidental, que es la de teoría. ¿Vale? Y como finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es la culminación de la razón ilustrada, de la modernidad, esto lo sabéis muy bien, porque os lo estarán machacando en otras materias, en otros lugares, pues pensábamos que por fin podíamos obtener teorías completamente definitivas, finalizadas, precisas, exactas, como una maquinaria de un relojero, pero del mismo modo que pensábamos que el final de la lucha de clases estaba cercano, ¿vale? O que en el fondo se podía acabar de una vez por todas con los judíos simplemente por el procedimiento que ya conocéis. Es decir, era una época muy disparatada. Bueno, pues la lógica no es una disciplina totalitaria, es la primera disciplina posmoderna que hay. Esto me gusta mucho decirlo, porque es la primera, es cierto, porque es la primera que supo hacer, a través de llevar al límite la explosión de sus posibilidades, supo hacerse una buena crítica. Algo que ha oído antes José Miguel. Si ahora sabemos que los fundamentos del conocimiento humano acerca de ciertas teorías es débil, es porque la lógica matemática nos lo hizo saber. Es porque hubo ciertos autores, como Kurt Gödel, como Alan Turing y muchos otros, que llevaron eso hasta sus límites y lo hicieron saltar por los aires, pero ellos lo hicieron saltar por los aires conscientemente. Es decir, y para un filósofo del siglo XXI, no saber qué cosas no se pueden conocer aunque uno quiera,
¿vale? Es un poco grave, pero para acudir a saber qué cosas uno no puede llegar a conocer aunque uno quiera, hay que estudiar la lógica matemática del siglo XX. Es, por tanto, una disciplina extraordinariamente autocrítica con respecto a sí misma, a las posibilidades del conocimiento humano, y así me gusta presentarla. Algo de eso yo creo que sí que se ha conseguido transmitir a lo que es el programa. No voy ahora a hacer una descripción muy estricta de cuál es el programa de las materias del itinerario de lógica, pero al fin y al cabo sí se trasluce algo de esto. Está en el fondo de todo la madre del cordero, la teoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Que no es para que, digamos, acudáis, aunque podréis hacerlo, a grandes congresos de matemáticas, sirve básicamente, o eso lo digo con sorna, en algunas ocasiones, para que cuando os pregunten qué es eso del infinito no digáis que es algo muy gordo, como en ocasiones yo he oído decir, ¿no? Algo muy grande. Cuando os digan cuántos tipos de infinito hay, este tío me está vacilando. Permite entender una de las nociones más complejas y más intensas que nuestra mente es capaz de generar, es la de magnitud infinita. Y muchas otras operaciones, claro está. Pero la teoría de conjunto es una de esas teorías plagadas de minas, ¿no? Es realmente caminar por campo minado, como casi todas las de lógica. Difícilmente se sale sano de un recorrido intenso por esas disciplinas. Tenemos también historia de la lógica, no mucha, pero algo hay. Deberíamos seguramente en el futuro extender esa línea. Hay filosofía de la lógica, que simplemente es una reflexión sobre algo parecido a lo que yo estoy haciendo aquí, pero mucho más específica y aplicada a terrenos mucho más concretos, sobre algunas de las capacidades que la lógica ha analizado con respecto a la cognición humana. Hay un recorrido por la lógica clásica y también por las lógicas, por la lógica clásica, que es la que estáis más o menos viendo ahora, y hay también un recorrido por las lógicas no clásicas, sobre todo para que de una vez por todas se destierre aquella idea de que la lógica es algo así como el tribunal de la razón al que uno apela y bueno, lo que diga es lógico, ¿no? Pues no, eso es algo de lo que lo haremos mañana, eso nosotros no lo tenemos claro, por fortuna, y hay muchas formas de muchos objetos formales a los que podemos llamar lógica. Realmente la lógica al final lo que acaba siendo es una forma de entender un problema. No sé, supongo que habéis visto estos monologuistas, a mí hay uno que me gusta especialmente, que es Goyo González, ¿no? Que dice, no te lo explico, lo hago, ¿no? Entonces el lógico no te lo explica, lo hace. O sea, si yo no tengo una pizarra por medio, no tienes un boli, no tienes algo con que puedas representar un problema, tienes la sensación de que se te está perdiendo algo, ¿no? Y tú lo explicas a otros cuando se lo pintas delante. No, espérate, te lo hago, ¿no? Tenemos metalógica, que está dedicada a teoría de modelos, a la noción de verdad, como había anticipado José Miguel, desde el punto de vista de las teorías formalizadas, a la teoría de la computación. No os asustéis, nadie tiene que programar un cacharro, que también lo puede hacer, sino más bien al fundamento teórico. Habéis visto la película de Turing, ¿no? Y estas cosas, pues es eso, ese tipo de historias. Y lógica aplicada finalmente a la inteligencia artificial. Ahí sí se toca tecla, Ahí hay que tocar teclas, pero va por otro lado, es decir, es lo que la lógica puede hacer en esa dirección. No sé si me dejo algún fleco o algún componente. La lógica, yo creo que básicamente están todos los grandes apartados en los que se divide la ciencia de la lógica actualmente y que están reconocidos así en todas las catalogaciones. De tal forma que os permite de una forma, eso sí, muy rápida pero muy intensa, optar por cualquiera de las líneas de investigación. Es decir, este es un máster muy lanzado a proyectaros hacia la investigación rápidamente, porque los profesores que estamos aquí en activo somos investigadores. Es decir, estamos en proyectos de investigación, necesitamos tropa. Esto es una cosa que es poco común decirlo, pero necesitamos tropa, necesitamos gente que nos eche una mano, porque muchas veces no das abasto con lo que tienes que sacar adelante y nos hace falta tropa que sea capaz de trabajar rápidamente. Entonces, bueno, pensadlo, si queréis estar en la filosofía para meteros en la investigación y empezar a trabajar, aquí tenéis un máster que hace eso. Muy bien.
Sí.